Aventureros, no sabéis las ganas que tenía de traer a Desafío Viajero a la eminencia que hoy se va a pasar por el canal. Y es que Miguel Botella, catedrático de Antropología Física, que ha estado metido, y ya nos contará cómo, en todo el asunto del origen y los huesos de Colón, que nos habla de antropología como nadie nos ha hablado probablemente antes en lengua hispana, que nos va a explicar el porqué de las deformidades craneales, por ejemplo, de los lugares y las culturas mesoamericanas, y que muy especialmente ha estudiado la antropología física de España. Preparados porque vamos a dar un paseo sobre los secretos de la antropología física, como nunca nos lo han contado. ¿Listos? ¡Comenzamos! Miguel Botella, ¿cómo va eso? Hola, buenas tardes. Bien, ¿Bien? aguantando aquí, bien, bien. Muy bien, pues nada, un placer saludarle. Yo la verdad es que hace muchos años que le sigo en sus distintos trabajos, en televisión, coincidimos en alguna ocasión grabando juntos en Abismo, y más ahora que nuestro amigo en común, pues Amadeo, nos ha puesto en común, nos ha puesto en conjunto con el asunto este de los viajes que tiene entre manos, así que seguro que podremos generar sinergias muy interesantes. Y nada, que es un placer saludarle, ¿eh? Que además, imagino que por Granada, ¿no? Le pillamos ahora mismo. Sí, sí, ahora estoy en Granada. Me marcho dentro de poco, pero vamos, estoy aquí ahora en Granada, sí, sí. Sí, Sí, sí. Bueno, además no para de salir en superproducciones audiovisuales, porque es raro ver un documental de huesos donde no esté el doctor Botella. es que hay poca gente. Yo creo que hay poca gente, porque yo no soy tan importante realmente, no. De verdad que no, ¿eh? De verdad. Bueno, lo que pasa es que llevo muchos años, ¿no? Llevo muchos años, ya 54 años en la universidad, o sea que ya Madre un mía, poco, ¿no? En madre fin, bien, mía. pero como además es, ¿qué puedo decir? Es mi hobby y es mi trabajo, pues me lo paso estupendamente. ¿Cómo comienza su pasión por el mundo de la antropología física? Porque imagino que habrá alguna chispa, algún momento, ¿no? En que le dio por ahí. Sí, 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 claro. Hay dos momentos importantes, creo yo. Uno que Ajá. es, pues que en el colegio donde yo estaba, el profesor que estaba dándonos clase recibió un sobre con una separata y lo tiró a la basura porque no le gustó aquello. Y yo lo recogí, yo tenía 13 años. Ujú. Y entonces, pues aquello era sobre restos humanos del Paleolítico. Me Ostras. encantó. Aquello, no es que me encantó, no entendí nada, pero bueno, me lo leía y me lo leía y me lo leía. Y resulta que unos años después fui a ese sitio y trabajé en ese sitio y pude trabajar en ese sitio. Eso fue maravilloso. Y la segunda es, pues que cuando estudiaba segundo de medicina, eh, por aquello yo había hecho arqueología y como yo hacía medicina, pues entonces me llevaron unos huesos pretendidamente para que yo los estudiara, y no sabía nada, pero bueno, y entonces esos huesos estaban muy blancos, eran raros, unos huesos raros, y tenían marcas, tenían unos cortes, marcas de corte. Entonces yo pues, empecé a pensar aquello y bueno, al final deduje que aquello eran marcas de canibalismo y lo publiqué y fue la primera publicación en Europa de canibalismo en el Neolítico. O sea, y me dieron un premio. Y al darme un Ostras. premio de investigación estudiando segundo de medicina, pues aquello ya, evidentemente, ahí ya me enganchó. Y ya por eso me dedico a la antropología. Bueno, qué maravilla, porque los antropólogos físicos son médicos o qué es lo que hay que estudiar para acceder a esta rama. Siempre digo lo mismo, antropólogo físico es el que trabaja en antropología física y ya está. Puede ser, claro, claro, claro. Yo es que estoy totalmente en contra de esos compartimentos estancos. Esto es de este, esto es del otro. Yo creo que no. Yo creo que lo único que el que tenga interés, el que tenga ganas, el que le guste el tema, pues va a ser antropólogo físico. Claro. Entonces, bueno, ahora oficialmente, digamos, se puede hacer por arqueología, por biología y por medicina, claro. Y bien, pero por cualquier carrera. Nosotros tenemos en el máster de antropología de la Universidad de Granada, tenemos Ujú. estudiantes
pues de muchas carreras, incluso fíjate, que vienen del extranjero, ¿no? De antropología del extranjero, que es una antropología social. De aquí, en España también, de antropología social, de criminología, ¿no? Porque también tiene un aspecto forense. Es decir, que mm, creo que esa idea de cortar esto es específico de una carrera, me parece que es absurdo. Hoy hay catedráticos de anatomía humana en medicina que son químicos. Bueno, naturalmente, el que sabe y el que estudia es el que es. Eso ya está. No tiene más. Eh, Doctor, ¿es lo mismo antropología física que la antropología que todos tenemos en nuestro pues, estereotipo? Bueno, sí y no. La antropología es una sola cosa. Claro que es el estudio de los humanos, ¿no? Pero claro, el estudio de los humanos, precisamente porque somos humanos y estudiamos a los humanos, tiene muchas vertientes. Muchas vertientes que en principio estuvieron juntas. Estudiar el hombre y su medio, el hombre en sus relaciones con los demás, el hombre físico. eh, pero claro, con el tiempo pues, no tuvo más remedio que irse separando, lo cual me parece malo, Ujú. porque perdemos esa visión global, ¿no? Pero claro, habría antropología social y cultural, por ejemplo. Hay antropología física, que es la mía, que es una biología humana, antropología biológica, que es la que estudia pues cómo somos, cómo hemos sido y cómo probablemente seremos, ¿no? Así que estudia al humano en su vertiente física, en su vertiente biológica. Vale, vale. Eso Esto es, es esto es igual. esto es muy interesante, Miguel, porque de vez en cuando nos encontramos publicaciones de así será el hombre del año 2500, ¿no? O sea, ¿esto se puede predecir de cómo seremos físicamente? Pues casi igual que ahora. Es decir, es que esas historias que nos cuentan son unas fábulas graciosas, porque además no es de las desgracias. Vamos a ver, la evolución humana, pues es que tenemos 6 millones de años para llegar a ser lo que somos nosotros, pero bueno, es que antes tenemos todavía el background de toda la evolución. Al fin y al cabo, nosotros no somos sino el fruto de millones y millones de años de evolución de unos seres en otros. Y así vamos a seguir siendo. O sea, y los cambios en evolución nunca suelen ser cambios grandes, cambios bruscos, sino que son poco a poco. Por ejemplo, nadie, ningún ser vivo eh, ha nacido igual que nosotros, ni ninguno va a ser igual que nosotros. Es decir, cuando nace un niño o nace un ratón o nace un ave, pues no ha existido nunca un niño, un ratón o un ave igual, y ni va a existir. Somos seres únicos, todos los seres vivos, precisamente por definición. Bueno, por lo tanto, los cambios que se van a producir y que se han producido a lo largo del tiempo, pues son cambios de tan pequeña magnitud, eh, digamos, aparente, que su propio grupo no lo rechaza. Mm, Es decir, imaginemos que nosotros aparecemos con 4 ojos, que sería mejor, ¿no? Veríamos mejor, pero evidentemente seríamos rechazados por nuestro grupo. Es decir, no se casaría, no intercambiaría genes y se desaparecería. Si aparece un conejo en una conejera, imaginemos azul, de 8 kilos o de 10 kilos de peso, mucho más adaptado para comer, comería más hierba y sería mejor, pero claro, los otros no lo reconocerían y quedaría eliminado de la reproducción. Por lo tanto, esa idea de que vamos a ser personajes con la cabeza muy gorda, con el dedo gordo muy grande de tocar los teléfonos y con las piernecillas muy chicas, eso es una fábula, eso es una tontería. No, Claro, yo claro. creo que dentro de 2000 años seremos muy parecidos a como somos ahora. Claro, es que cuántas veces se lee en algún estudio, pues de alguna revista, no, que los pulgares los tenemos los vamos a tener más acentuados, sobre todo por los videojuegos y por los teléfonos móviles, ¿no? Y eso, desde luego, que la antropología física dice que nanay, ¿no? Pero ¿cuántos años llevamos haciendo videojuegos? Ah, claro. ¿Y cuánta población mundial juega a los juegos? Si somos ahora mismo 8.000 millones de personas, ¿cuántos juegan con el videojuego? Realmente Ujú, muy poco. Yo ujú, recuerdo que cuando al director general de la UNESCO le dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora con tantos ordenadores en el mundo, con esta vida todo virtual y tal? Y el hombre dijo, bueno,
tenga usted en cuenta cuántas personas tienen luz eléctrica en su casa, Ujú. en el mundo. Evidentemente, además, podremos decir algo, como en la película de Casablanca, siempre nos quedará ese mundo de intercambio genético mucho más natural del que nosotros tenemos. Desde luego. Bueno, pues la excusa para traer al doctor Miguel Botella, Desafío Viajero, es que Almuzara acaba de publicar una maravillosa obra que está titulada así, Historia de la Antropología Física Española. Una obra que ha sido compilada por parte del profesor Botella y que nos relata a grandes rasgos el por qué somos como somos físicamente y otra ingente cantidad de enigmas que son resueltos aquí y que algunos de ellos vamos a tocarlos en Desafío Viajero, vamos a hacer un pequeño planeo por algunos de los que me han parecido tremendamente curiosos, ¿no? Historia de la antropología física española. Pues nuevo libro, ¿no, Miguel? Bueno, yo me he divertido mucho con él, me lo he pasado bien. Creo que era necesario porque, curiosamente, no se había hecho. No se había hecho una historia de la antropología física con lo no solo importante que ha sido para el mundo, sino decisiva en muchos casos, para mal y para bien. No olvidemos pues, el racismo, ese racismo científico que se usó. Se dice en la Segunda Guerra Mundial o se dice por los nazis, no es cierto, no es en absoluto cierto. Lo que pasa es que yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, para quitarse culpa, todo el mundo le echó la culpa a los nazis, pero no es verdad. No es verdad. Mucho antes de los nazis, los suecos ya tenían un instituto de eugenesia donde esterilizaban a los gitanos, donde esterilizaban a los samis, es decir, a a los del norte, a los de Finlandia, donde a las personas con problemas mentales también los esterilizaban. Y eso ha seguido hasta el año 85, 1985. Es decir, que los nazis eran los malos. Bueno, que tampoco eran buenos, pero es verdad. Y cuando los nazis les preguntan en los juicios de Nuremberg por esas leyes sobre la eugenesia que tenían y tal y que cual, de eliminar a uno y a otro, ellos dijeron sencillamente que esas leyes y esas normas las habían tomado de los norteamericanos. Así Toma que, ya. así que, bueno, quizá que el que esté libre de culpa que tiene la primera piedra, pero claro, se le han Bueno. echado todas las culpas a los nazis, que no es así. Suiza también tenía leyes eugenésicas. Quien no las tuvo fue realmente Italia, España, Portugal, precisamente porque eran países católicos. Los países católicos son los que menos racismo tuvieron y tienen, y los que menos problemas plantearon en torno a la eugenesia, todo el mejoramiento de la raza, toda esa historia que hoy son patrañas, pero esos países del sur católico son los que menos tuvieron. Si tomamos el libro, a mí me llama muchísimo la atención, ¿no?, el título, porque nos habla de la antropología física española. Y por otra parte, los personajes que salen tanto en la parte superior, ¿no? Pues vemos a personajes de raza asiática, a budistas. En la parte inferior, pues ya vemos comunidades tribales, vemos a africanos, una vez más, vemos asiáticos. Em, ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿No? Porque parece que en el título encontramos la palabra española, sin embargo, estamos viendo multitud de culturas distintas. ¿Todo esto se mete dentro de la coctelera y sale la antropología física española? ¿O qué estamos viendo? Pues lo que vamos a encontrar es una cosa muy sencilla. Es una explicación clara, entiendo yo, clara de que las razas no existen, que eso es mentira. De que eso es mentira. Nosotros hablamos de blancos, negros, amarillos, pero bueno, vamos a ver. ¿Quién ha visto un negro negro? ¿Realmente existe un negro color negro? Pues no. No existe. Si le colocamos una cartulina negra al lado, resulta que no es negro. Pero además tenemos unos gradientes de coloración de la piel tan grandes que tenemos desde una piel muy blanca que se transparenta, por ejemplo, los vasos sanguíneos, a una piel muy oscura. Pero dentro de eso no podemos separar drásticamente una raza. No podemos definir una raza, no es posible, porque hablamos del color, hablamos de la forma de los labios, de la forma de la boca, pero hay tantas variables que al fin y al cabo en lo que tenemos que tener perfectamente claro es que eso se trata de unos gradientes, de unas frecuencias que hay y ya está. Nosotros, por ejemplo, ¿nosotros qué somos? Los
los mediterráneos que somos. Bueno, pues depende, pues porque para uno podemos ser casi rubios, cosa impresionante, ¿no? Y para otros somos casi negros. Es decir, nosotros no somos, ¿qué somos? Pues caucasianos, como nos dicen, somos caucasianos, pues caramba, la diferencia con lo del Cáucaso es importante. ¿Y qué se parece un finlandés o un sueco o un noruego a nosotros? Claro que se parece, pero no somos igual. Y no es lo mismo una persona de piel oscura del occidente o del este africano del occidente africano. Porque la idea, si yo le pregunto ahora a la gente, eh, ¿qué es un negro? Y entonces, pues, ¿cómo piensas tú que es un negro? Entonces, inmediatamente se van al grupo de negros, de gente de piel oscura que son del occidente, del oeste de África. ¿Por qué? Porque eran los esclavos que fueron a América y son los que vemos en las películas y son los que vienen aquí ahora de inmigrantes. Claro, y vemos unas características morfológicas típicas. Ahora bien, si nos vamos a la parte oriental, nos vamos a Etiopía, nos vamos a Kenia, vemos que es muy diferente. O los nubios, por ejemplo, son diferentes. Tienen los labios finos, la nariz estrecha, el color más oscuro, son más altos, son diferentes. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la raza? No existe. No existe. Hay una variabilidad. Incluso nosotros ya podemos saber, claro, lo vemos, las carreras, por ejemplo. Las carreras, estas, los maratones, ¿quién los gana? Los etíopes, los keniatas. Efectivamente. ¿Por qué? Pues porque tienen unas características físicas y son más pequeñitos, esos son más pequeñitos y tal. Y sin embargo, las carreras explosivas de 100 metros lisos las suelen ganar los otros, los que están Los más grandes. caribeños, los senegaleses, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, igual nos pasa a nosotros. A mí me hace gracia cuando llegamos a Estados Unidos, por ejemplo, y en Estados Unidos, en la aduana, en la frontera, nos clasifican. Y entonces dicen caucasiano, mm, afrodescendiente, porque ahora le cambiamos los nombres a las cosas, parece que están feas, pero bueno, vale. Asiático, y a nosotros nos dicen, yo soy negro, pues no. Usted es blanco, pues tampoco. Usted es hispano y nos clavan el hispano. Y dentro del hispano están los, los andinos, la gente, los peruanos, los colombianos, los españoles. Bueno, ¿qué nos parecemos? Pues tampoco. Es decir, que como no hay dos personas iguales, ya hemos dicho, ni dos seres vivos, ni ningún ser vivo, igual, pues también nos pasa con esto. Habrá personas más morenas, menos morenas, con los ojos un poco más para allá, pero en realidad lo que tenemos es una magnífica variabilidad humana, que es lo que y variabilidad humana y variabilidad orgánica en todos los seres vivos. De manera que no podemos hablar nunca de raza. Y eso es lo que en la portada se ha pretendido mostrar, porque ahí aparecen razas, las razas del siglo XIX, que no lo son, que en realidad pues todo eso son seres vivos, son seres humanos que se diferencian en qué. Pues uno tiene el color más acusado, el otro tiene los labios más grandes, el otro tiene, pero finalmente todos pertenecen a los humanos, que es lo importante. Claro que sí, claro que sí. El libro nos habla de la historia de la antropología física española. ¿Cómo podemos relacionar España o el español actual con la historia de la antropología física? ¿En qué sentido? Pues, claro, se puede, el español actual se puede relacionar con la antropología, pues porque al fin y al cabo habla del mismo, habla del español de hoy, del español de ayer y de cómo se veía y cómo se analizaba a nosotros mismos, que somos los mismos, se nos analizaba hace tan solo 50 años. Hace 50 años o 60 años nosotros éramos un elemento, la raza española, el imperio, etcétera, etcétera. Hoy no somos la raza del imperio. Hace 200 años éramos otra cosa. Y en fin, la percepción que tiene el propio ser sobre sí mismo y sobre España y sobre su estancia en España, pues es diferente, claro, es diferente. Y eso ha ido cambiando y es para mí apasionante el ver cómo puede cambiar algo que es lo mismo. Bueno, eso es interesantísimo.
El doctor Miguel Botella, yo creo que pues, una de las circunstancias que le hizo saltar a la fama fue por sus análisis, su estudio, la posibilidad de palpar físicamente los huesos que se encuentran en la tumba de Colón de Sevilla. Es verdad que en el canal hemos tocado profusamente pues, la tumba de, bueno, el Faro de Colón, de República Dominicana, en Santo Domingo. Viajamos a La Habana pues, para ver algo que tampoco no sé si ahora nos comentará si hay algo allí o no en el cementerio de La Habana el doctor. Y por supuesto los restos que se hallan en Sevilla, ¿no? Ulteriormente, en los últimos meses y en las últimas semanas muy especialmente, pues se han dictaminado unos resultados de los huesos de Colón de la tumba de Sevilla por el análisis que a tal efecto le ha sido practicado. Doctor, ¿usted ha estado ahí implicado? ¿Hay algo que nos pueda contar de dónde es Colón definitivamente? ¿Esto se puede zanjar ya? ¿O cómo está el asunto a día de hoy? Bueno, lo primero que tengo que decir es que ni yo soy famoso ni quiero serlo. Yo, yo solo quiero ser un personaje que disfruta con lo que hace y que es un privilegiado con lo que hago, ya está. No, pero eso es tontería. Bueno, entonces, sí, yo tuve la oportunidad, el privilegio también de ver los huesos de Colón. Y podría decir una cosa que es que el pobre Colón casi viajó más de muerto que de vivo. Que sí es verdad, porque Colón murió en Valladolid, 1506, ¿no? 3 años después se lo llevaron a Sevilla, porque allí hicieron en lo que hoy es la Cartuja, pues allí en el monasterio de Santa María de las Cuevas, allí hicieron pues la tumba de los Colón, ¿no? Hicieron la cripta para los Colón. Después, 30 y tantos años después, se lo llevaron a la Española, a Santo Domingo. Estuvo hasta 1787. Allí, temiendo la invasión de los franceses, bueno, pues entonces se lo llevaron a La Habana. Estuvo en La Habana hasta 1898, cuando se perdió Cuba. Y entonces marcharon a Sevilla. En Sevilla estuvieron varios años hasta que se hizo el monumento que tiene ahora. Y en el 2003 viajó otra vez a Granada, que lo tuve yo en mi despacho durante 6 días. O sea que el pobre Colón pues ha estado mucho más moviéndose de lo que nos imaginamos. Y eso ha llevado a que quedan poquísimos restos de Colón. Lo llamativo es que cuando se abre la caja, que es como un arca de plomo dorado con el nombre de Colón, etcétera, cuando se abre aquello ahí, bueno, había unos 150 gramos de hueso, no había más. Entonces, 150, o sea, en Sevilla hay 150 gramos, grosso modo, de Colón. sí, esos son seguros. Ahora, no sabemos si habrá en Santo Domingo también. No lo sabemos porque no nos han permitido estudiarlo. Pero también hay que reconocer que imaginemos que si son, pues no pasa nada. Si son restos, pues ellos han hecho allí un monumento extraordinariamente grande, el Faro de Colón, etcétera, que está bastante abandonado, por cierto. Pero bueno, claro, pero ¿y si no es? Y si no es, entonces se la juegan. Por lo tanto, Claro, no han permitido estudiarlo y ya está. claro, Y, claro. en fin, sí, eso es lo que yo. La verdad es que cuando estuve yo por el Faro de Colón en Santo Domingo, bueno, esa pedazo de pirámide que tienen en Sí. honor a Colón, que es impresionante, ¿no? Bueno, yo les decía, pero bueno, y si tan seguros estáis, ¿por qué no permitís que se le haga un análisis científico lo que hay? Y dice, bueno, pues porque estamos tan seguros que no hace falta. Pues ya lo sabemos, ¿no? Pues, como diríamos, eso lo dicen todos. Sí, Pero sí, bueno, lo sí. que hay es que verlo. Si la ciencia está para eso, la ciencia está Ajá. para ver la realidad de las cosas y para interpretarla, ya está, no tiene más. Pero bueno, también yo entiendo cuál es esa posición, ¿no? Ujú. Porque quizá tienen más que perder que de ganar. No quiero decir que no estén, no. Lo que sí puedo decir es que los que hay en Sevilla son de una misma persona, de una sola persona y tal. Eso sí lo puedo decir, ahora lo de otros, pues no sé. O sea, y que es Cristóbal Colón, desde luego que es lo de Sevilla. Eso lo sabemos al Sí, 100%. claro, sí. Ujú. Oye, doctor, ¿y cómo fue eso de tener en su despacho ahí, en una cajita, a Cristóbal Colón junto a usted? Fue curioso, porque Es fíjate, curioso, ¿no?
Sí, cuando lo sacamos de Sevilla, del monumento aquel que hay, de Mélida, hay un monumento eh, muy impresionante en la catedral, pues lo sacamos, entonces allí un notario dio fe de que aquellos eran los restos que estaban allí. Bien, aquello eh, se precintó, la caja aquella se precintó, se trasladó a Granada con escolta para poderlo estudiar. Aquí en Granada lo recibió otro notario que también dio fe de que estaban los restos. Bien, una vez acabado el acto, me dijeron, ya te los puedes llevar. Y los tuve en mi despacho 6 días. Es maravilloso. Bueno, pues hermano, traté de que me hablara, traté de sacarle la información que pude, bueno, y realmente, pues sí, pudimos saber algo de lo poquito que había, claro. Pero en fin, así fue la cosa. Y después, obviamente, cuando se entregaron los restos, otra vez en la misma rueda de notario, certificando, pero esos 6 días, ya digo, fue tan humilde como yo porque estaba allí el hombre conmigo y sin más. Qué bueno, qué bueno. ¿Y ha participado o ha estado informado de los últimos avatares que hemos vivido pues, estas últimas semanas, ¿no? De la polémica del origen de Cristóbal Colón, de dónde es realmente? ¿Esto lo ha podido seguir? Por desgracia, sí. Yo en 2003 me desvinculé del proyecto. Cuando ya estudié esos restos, yo me desvinculé del proyecto, no tenía nada que hacer ya. Eso era ya labor de los genetistas, ¿no? Ujú. Pero bueno, quizá la cosa no ha tenido no ha sido muy exitosa, porque ha levantado una gran polémica, puesto que los resultados son muy discutibles y muy discutidos. Solo hay una solución a todo este tema, que es que si ha salido algún dato importante, primero, en ciencia lo primero que se hace es publicar, ponerlo a disposición de los especialistas que puedan discutir, que puedan conocer lo que hay. Y en una publicación que no olvidemos que en un caso como este, tan importante como el de, que quizás sea el personaje más conocido de la historia de España, yo qué sé, un personaje definitivo, ¿no? Pues eso sin duda se publica en Nature mañana. Eso no Claro. hay, pero tienen que estar los datos ahí, ¿no? Entonces, lo que me ha parecido un poco extemporáneo es que después de 21 años de que se hizo el primer estudio y se ha seguido estudiando y tal, haya pasado 21 años para no decir nada después. En ese documental, pues salieron cosas no discutibles, sino mentiras, que no puede ser. Anda, No anda. puede ser. Por ejemplo, se dice que era judío. ¿Por qué? ¿Hay genes judíos? ¿Existe algún gen que diga que una persona es judía? Estoy seguro que los españoles todos tendremos algo de genes de judíos, pero es que ese gen no hay un gen específico. No hay un gen específico. Los polacos, los judíos polacos tendrán otros genes, bueno, o los mismos pero parecidos, pero nunca será igual. Y por supuestísimo, lo que no se puede decir es que era un judío sefardí, porque entonces no existían los sefardíes. Es Claro, que los claro, sefardíes claro, empiezan a existir claro. después del descubrimiento de América, es decir, el mismo año que expulsan a los judíos. Luego no podía Ujú, existir. Bueno, y como eso, muchas cosas. Pensemos, el hermano de Colón, que también lo estudié yo y se ha ujú. estudiado, ¿no? Y el hijo de Colón, mm, resulta que el hermano era, sin ninguna duda, el hermano de Colón. Vale, Diego Colón. En el 2006 con un certificado oficial se dice que está claro por el análisis de ADN que era el hermano de Colón. En el 2007 se publica una cosita en Mallorca que era el hermano de Colón. En el 2017 se dice que era el hermano de Colón. Y en el 2024 ya no, ya ahora es primo quinto. Pero bueno, ¿cómo se sabe por el ADN que es quinto primo o cuarto primo? Claro, No. claro. Bien, creo que quizá eh, se ha hecho se ha hecho un documental, no podría decir apresurado, porque han pasado 21 años, pero sin un rigor científico. Y eso pues hay que solucionarlo, porque si no, estamos en las mismas, solo que con un disgusto más grande por parte de las personas que han prestado su ADN y que han prestado su tiempo para averiguar si eso es o no es, cuando una vez y otra se le ha dicho que no es. Bueno, Ujú. quizá, el decir, quizá puede ser descabellado el haber considerado en los orígenes de Colón
en un sitio o en otro, porque eso es muy difícil de saber. Y si era mediterráneo, si era de la cuenca mediterránea, como puede ser Génova, o como puede ser Mallorca, o como puede ser Cataluña o Valencia, realmente en esa zona, ojalá el ADN pudiera decir, es de aquí esta persona. Eso es imposible, porque las poblaciones se han mezclado a lo largo de los milenios tanto que poca diferencia puede haber entre un genovés y un valenciano, o entre un genovés y un catalán. En realidad creo que es tratar de afinar demasiado, porque el ADN nunca puede decir de dónde es una persona. Podrá decir que hay más probabilidad de que sea de un área, pero nunca de un sitio concreto. Es que ya, ojalá pudiera ser así. Ojalá pudiésemos saber el origen de las personas de esa manera tan es solamente hablar de probabilidades y de frecuencia. Aparece con Claro. más frecuencia una cosa u otra, claro. Y esto pues ha creado pues, mucho descontento entre dos grupos importantes. Uno que son los genetistas, que están disgustados con ese tema porque están hablando de que eso no puede ser así, y otro es de los historiadores. Los historiadores llevan años y años y años estudiando sobre el origen de Colón y de pronto se dice ni de aquí ni de allí, es valenciano. Bueno, Valenciano, sí. vamos a ver. ¿Cuántas teorías sobre el origen de Colón o sobre el lugar de nacimiento de Colón hay? Pues aquí tengo 11 libros diciendo que es de 11 sitios tan diferentes como desde Portugal hasta Guadalajara. Bueno, todas las personas han estudiado profundamente el tema, o por lo menos parece que lo han estudiado, Galicia, etcétera. Pero hay historiadores que han dedicado su vida a eso. Me refiero, por ejemplo, Guadalupe Chocano, anunciada Colón de Carvajal, descendiente de Colón, o me refiero a Consuelo Varela, por decir algunos especialistas. Y esto, hombre, por favor, se ríen mucho cuando han tenido en las manos los documentos y han tenido en las manos todo el devenir histórico de esta historia, para que después de pronto salga por arte de magia que es de tal sitio. Entonces, pues claro, están disgustados. Y eso hay que solucionarlo. Eso hay que solucionar, ¿cómo? Otra vez, la única solución, publicar los datos. Publicar los datos, que la comunidad científica lo vea, lo estudie, lo analice, vea si es verdad. Si es verdad, pues ya está, habrá que callarse. Pero no se puede hacer de una manera, en un documental, de esa manera apresurada. Ajá. Es decir, yo es que no he visto el documental, ¿no? A grandes rasgos lo que nos dan son las conclusiones, pero no nos dan los datos científicos para que se examinen. Claro, pero es que son unas conclusiones no solo discutibles, sino en muchos casos negativas, que no lo son, que no es verdad. Así que, bueno, eso hay que solucionarlo ya, porque si no, el descrédito de los que han investigado ese tema o de los que han hecho ese documental, el descrédito va a ser monumental. Ya lo está haciendo, ¿no? Pero, en fin. Sí, sí, sí. Yo me alegro mucho de no haber estado. Me alegro de no Sí, haber sí, participado. porque menuda lluvia de críticas, si no. A mí la verdad es que cada teoría, por supuesto, como dice el profesor Botella, pues tiene un profuso estudio y ha sido analizado por personas que han dedicado su vida a ello, ¿no? Yo, desde luego, que siempre tengo como cabecera la obra de Portosanto de Rodrigo Costoya, donde nos habla de la teoría del Colón de Pollo, de Galicia, ¿no? De Pedro Madruga, ¿no? Que la verdad es que llama mucho la atención y lo argumentan tan bien que dices, pues a lo mejor podría ser, ¿no? Pero todas las teorías están perfectamente basadas y son gente muy meritorio. Sí, sí, Realmente han sí. pasado mucho tiempo estudiando eso. Ahora, sea verdad o no. Pero no olvidemos que Colón ahora, que yo recuerde, tiene posibilidad de ser de Ibiza, posibilidad de ser de Mallorca, posibilidad de ser de Cataluña, de Barcelona, casi de la Fuente de Canaleta allí, tan cercano como eso, o de otro lugar. Ahora ya valenciano también, pero de Guadalajara, Gallego. Vasco, Navarro, de Galicia, pero también se dice incluso de Noruega, que era noruego, portugués,
también, ¿no? Portugués dos veces. O ya la última es que dicen que podría ser americano y que por eso conocía Oh, el campo. esa es En buena. realidad, en realidad, para saber eso de una vez por todas, hay que hacer un estudio de una vez por todas y dejarse de historias, ¿no? Pero desde el punto de vista de la historia, los investigadores más señalados concuerdan todo en que era genovés. En que era Ujú. genovés, sin duda. Y ellos Ujú. no lo dudan para nada. Y además hay libros gordos que lo dicen, ¿no? Que lo han demostrado. Desde el punto de vista de la genética, pues hay que estudiarlo y hay que ver cuáles son las características. Ya está, no tiene más problema. Ujú. Uno de los enigmas relacionados con el descubrimiento de América y de Colón que toca Miguel Botella en su libro es uno que a mí la verdad es que me ha dejado con ganas de saber incluso más, ¿no? Porque está muy bien explicado. Hace unos años hice un vídeo sobre misterios del descubrimiento de América y hubo un momento en que yo cito un libro que leí hace años donde hablaba del origen de la palabra Caribe y venía a decir que Caribe vendría de caníbal. Bueno, y me llovió una cantidad ingente de críticas de qué Y al revés. barbaridad, no sé qué. Y bueno, entonces ahora el profesor Botella nos va a aclarar qué tiene que ver Colón con la palabra Caribe y con la palabra caníbal y qué hay aquí en realidad. Es al revés, es al revés. Es A que ver, los caribes, por corrupción, pues llega a ser caníbal. ¿Por qué? Porque decía, Colón dijo que los caribes se comían unos a otros. Se los comían. caribes son una tribu de por allí, entonces. Los caribes son Ajá. un grupo americano de la zona de las Antillas, ¿no? Estaban en las Ujú, Antillas, es decir, Colón los vio cuando esto, y Colón vio que se comían a la gente. Y ujú. entonces pues habla de que Caribe pasa a caníbal, Claro. claro. Y ahí viene pues el tema. No fue llamarle caníbal y después Caribe, sino al revés. Ah, bueno, qué curioso. O sea, Sí, sí. entonces, pues nada, misterio resuelto. Si viajamos a Mesoamérica, encontramos pues otro de esos, pues ya veremos si es misterio, ¿no? Ahora nos confirmará el profesor Botella, que a mí siempre me impresionó mucho, ¿no? Cuando voy a Perú, sobre todo por toda esta zona del Cañón del Colca o Nazca, que vemos esos cráneos tremendamente alargados, ¿no? Y Deformado. y deformadísimos, ¿no? Allí se habla pues de los coyaguas y los cabanas, ¿no? De cómo las dos tribus se diferenciaban las unas a las otras de alguna forma deformándose el cráneo y que hoy esas mismas tribus llevan un sombrerito diferente los unos de los otros para distinguirse. ¿Esto es así o de dónde vienen estas deformidades craneales y sobre todo por qué se hacían? Las deformidades se lo hacían para diferenciarse socialmente unos Ajá. de otros. Pero es mucho menos dramático de lo que uno se imagina, porque la deformación se hace, es muy fácil. No es necesario apretarle la cabeza a nadie ni meterla en un torno para deformársela, no. Sencillamente el niño cuando nacía le colocaban o unas vendas, le vendaban la cabeza o unas tablas, depende del tipo de deformación, ¿no? Imaginemos una tablilla le ponían en la frente, otra tabla se la ponen en la nuca y entonces lo atan con cuerdas, pero no lo atan y lo aprietan de ninguna manera. Lo dejan ahí. Entonces, como la cabeza va creciendo muy rápidamente y no tiene sitio donde expandirse, pues se deforma. Pero no tiene ninguna alteración neurológica. No es que le aprieten la cabeza, porque si no se moriría. No, de ninguna manera. Entonces, unas veces esos alargados, que parecen los de la película esa de Indiana Jones, pues eso son con vendas, les vendaban la cabeza y entonces se iba deformando hacia atrás. Hubo otros que tienen tablas, que le ponen tablillas y con esa tablilla crece hacia arriba y hacia lo ancho, ¿no? Porque no puede crecer en sentido antero-posterior. Bueno, y yo creo, bueno, que es por diferenciación social, pero no solo ahí, en México también se hacía, en el México prehispánico, en Guatemala se hace todavía en algún caso. Eh, por ejemplo, los egipcios también lo hacían. Los egipcios, la familia de Tutankamón, todos los vemos con la cabeza deformada. Pero ya lo más gracioso del mundo es que hasta final del siglo XIX y comienzos del XX en Francia se hacía. En Francia, en Toulouse, se llama la deformación tolosana porque lo hacían. Y hay una matemática famosa, muy famosa, que tenía la cabeza deformada.
Y bueno, no pasa nada, es decir, que son normales. Ahora bien, los mayas, por ejemplo, cuando deformaban la cabeza, es obvio que al deformar la cabeza en sentido ese alargado, pues la cara toma otra posición, es decir, los ojos se ponen mucho más de frente y se ponen viscos. Bien, y eso era un signo de belleza. Hasta el punto de que a los niños recién nacidos, ya a los niños les colocaban una bolita de lana para que miraran aquello y se pusieran más viscos todavía, porque era, Madre mía. claro, es porque era lo bello, ¿no? Estar visco. Bueno, cada uno tiene su gusto, ¿no? Pues la verdad es que yo me quedo alucinado con todo lo que nos está contando, porque claro, a ver, no va a haber quien falte que haga algún comentario de seguramente hacían eso porque sus padres creadores, ¿no? Y estarán pensando en extraterrestres seguramente, pues eran así. No, ¿Alguna opinión al respecto? no, absolutamente no. Es una cosa muy normal en estos pueblos. Insisto, creo que es por diferenciación social. Claro, no hay otra. El ejemplo más claro lo tenemos en el Egipto, ¿no? En Egipto la Mm. familia real estaban deformados, ¿no? Pero, ¿por qué los deformaban en Toulouse, en Francia? ¿Por qué lo deformaban? Pues porque era un tema estético, porque era un tema de que, bueno, pues quizás les gustaba más o quizás socialmente eran más reconocidos, lo que fuera, no lo sé. Pero todavía, como digo, la de tabular, esa de las tablillas, todavía en Guatemala hay fotografías de niños Mm. con eso puesto. Y lo importante es que incidir en que no sufría para nada el sujeto, sino que el cráneo se va adaptando. Pensemos, por ejemplo, un niño recién nacido, un niño de un mes, nosotros le miramos la cabeza al niño y sabemos para dónde está acostado, a dónde está su madre mirándolo. ¿Por qué? Porque la cabeza se le deforma. Al niño pequeñito, por estar en la cuna, se le deforma y entonces se le pone asimétrica. Después se cambia, después se pone bien. Pero nosotros podemos saber, porque el cráneo es muy plástico, es Mm. muy suavito, muy, digamos, muy débil, muy endeble y entonces muy plástico que se adapta a cualquier cosa. Ese niño, a un niño de los nuestros, lo dejamos en una cama sin moverlo en un sitio y la cabeza se le deforma completamente. O sea, Mm. no es nada. Con un simple gorro de cuero, de lana o lo que sea, poniéndoselo, obliga a que la cabeza crezca por donde puede crecer, porque el otro sitio lo tiene prohibido. Y entonces la cabeza Mm. se le pone grande, chica, como sea, y podemos cambiarla. No hacemos, es una comparación fea, pero no hacemos sandías cuadradas, Mm. pues lo mismo. ¿Y esto no afecta al cerebro, al desarrollo del cerebro? ¿Puede ser No, una persona normal? no, porque como el crecimiento es lento y el crecimiento es, digamos, lo normal, ocupando el espacio que puede, no, no Mm. hay, no hay problemas neurológicos, ¿no? Qué curioso. Ligado con el tema de los cráneos, hay una, no sé si ahora nos contarás si es ciencia, si es pseudociencia. eh, Descubrimos hace unos meses aquí en el canal, de la mano de Javier Alandes, por su obra relativa a Goya, sobre la cabeza perdida de Goya, que es la frenología, ¿no? Es el estudio del cráneo. ¿Nos puede contar a grandes rasgos qué es esto de la frenología y para qué se usaba o si se usa hoy realmente en la actualidad para algo? Un momento, un ¿Mm? momento, un momento. Vale. Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. Pero Se aquí me ha tengo una caído esto. cabeza de frenólogo, una cabeza frenológica, Anda, eso es una cabeza frenológica. original, esta es auténtica. A ver, ¿qué estamos viendo? Vamos a ver, esto es una cabeza que es de loza, de cerámica, ¿no? Y entonces Ujú. lo que utilizaban los frenólogos para enseñar cuáles eran las áreas que había. La frenología es una pseudociencia, naturalmente, ¿no? En la que ellos, pero tiene su valor, ¿eh? Tiene su valor, porque ellos fueron los primeros que dijeron que el cerebro albergaba distintas áreas que cada una tenía una función distinta. Se equivocaron, pero bueno, pero fue la idea esa, ¿no? Entonces ellos lo que pensaron, algo parecido a lo de la deformación de los cráneos, dijeron, bueno, pues si
hay zonas del cerebro más desarrolladas que otras para determinadas funciones, se manifestará en la cabeza, en el hueso. Y entonces ellos decían, bueno, pues si tiene esta parte más grande, más amplia, pues porque el área, por ejemplo, aquí tenemos área de la chistosidad, por ejemplo, ¿no? O área de la idealidad, son nombres muy curiosos, constructividad, adquisitividad. Bueno, entonces, mirando el cráneo, la cabeza, pues entonces decía, esta persona puede ser un delincuente o puede no serlo, o una persona que tiene características amatorias muy importantes o poco importantes, o tienen los conceptos muy claros o poco claros. Bueno, era absurdo. Pero no tenemos que tener en cuenta que esto que era absurdo, pues llevó a las cárceles para estudiar los delincuentes y llegó, pues, mirándole la cabeza a decir que era culpable o que no lo era. O sea, la cosa tuvo hasta su historia, pero Napoleón III, Eugenia de Montijo, se dejaron estudiar la cabeza. Y se dejaron estudiar la cabeza por los frenólogos. Y entonces, pues, obviamente dijeron que eran buenas todas, ¿no? Claro, porque se las jugaba. Pero en fin, bueno, entonces esto de la frenología fue un intento curioso, interesante de cómo era la cosa. Trajo algunas consecuencias no demasiado buenas, pero bueno, es lo que hay. Entonces, pues mira, en este caso creo que son 27 áreas diferentes en las que podían decir de cómo era la persona mirándole la cabeza nada más. Oye, qué interesante, porque cuando hablamos de lo de la cabeza de Goya, a grandes rasgos lo que se venía a expresar es cómo pues, en el siglo XIX debía haber personas que tenían el interés de tener los cráneos de personajes ilustres o genios directamente, ¿no? Y una de las teorías que nos contaba Javier Alandes de la desaparición de la cabeza de Goya podría haber sido que sabiendo que Goya, vamos, dio toda su herencia a su hijo español que vivía en España, él encontrándose en los últimos años de su vida pues, con su pareja en Francia, en Burdeos, y pues la niña pequeña que tenían por allí, no les quedaba prácticamente nada, y la hipótesis que esgrime Javier Andes es que él, antes de morir, ya firma con un aristócrata, un frenólogo de la época, que se venda su cráneo en el momento en que muera para que con ese dinero se pueda salvar a su familia, ¿no? Tiene un rollo novelesco, por supuesto, pero bueno, era una teoría muy interesante y me llamó mucho la atención, ¿no? Es decir, esas personas que se dedicaban a coleccionar cráneos de personajes ilustres. Hombre, sí, pues bueno, a Beethoven también, ¿no? Uh-huh. Beethoven también desapareció la cabeza. Y Uh-huh. era ese momento de los frenólogos, en los que ellos tenían que estudiar por qué era un genio Goya y dónde estaba la genialidad de Goya. Claro, Claro. hoy pues el coleccionar cráneos y conocer cosas, bueno, pues yo a lo largo de mis años también lo he hecho. Bueno, y ahora tenemos 5.000 cráneos en nuestro departamento, ¿no? Claro, quiero decir, con otros objetivos, ¿no? El objetivo pues, de esa colección es la de tener elementos de referencia para poder estudiar, pues, cómo hemos sido, cómo hemos cambiado, es decir, cuál es la variabilidad humana, aunque sea en pequeños momentos. Tenemos desde el Neolítico, desde 6.000 años hacia aquí, tenemos una colección realmente buena. Bueno, es lo que nos sirve para poder estudiar esto de la antropología física que es tan apasionante. Uh-huh. ¿Podríamos decir que el doctor Miguel Botella tiene cráneos por casa? No, no tengo Ah, ni uno, ni ni uno. uno. El trabajo se queda en el trabajo y aquí tengo libros y ya está, no tengo más. No, Sí, no, sí, los sí. cráneos, Bueno, ¿para qué? ¿Para qué si somos los cráneos? Uno a lo mejor puede resultarle gracioso a la gente, pero cuando tienes 5.000, pues ¿qué haces con ellos? Están claro, en el claro. conocimiento, claro. Claro, la verdad es que a los que nos gustan estos temas, si tenemos la oportunidad, a ver si lo veo por ahí, de hacernos alguna vez con algún obsequio, algún cráneo, algún hueso o algo, pues no perdemos la oportunidad. A ver si tengo yo por aquí, a ver si lo veo. Tengo un par de huesecillos. Lo que pasa es que hay tantos cachivaches en el museo este de lo anómalo que tengo por aquí, no los veo. Pero bueno, tengo por aquí, tengo en Chauchilla, en Perú,
pues estamos hablando de enterramientos de un cementerio de chamanes que llevan ahí 2000 años y son blancos, 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 ¿no? Todos los huesos son, sí, tremendamente, pero blancos como un folio. Sin embargo... Pero porque estaban en la superficie. Absolutamente, absolutamente. Han estado al raso. Están blanqueados por el sol. Sí, claro, pero me llama mucho la atención cuando vemos estas imágenes que están, pues vemos todo el esqueleto, toda la osamenta, pero el pelo está. O sea, las rastas, el pelo. Y llama mucho la atención esto, ¿no? Que estos cuerpos, bueno, estas osamentas que llevan 2000 años ahí, evidentemente han perdido pues, todos los restos orgánicos, pero el pelo está ahí, ¿no? ¿Esto es algo habitual? Bueno, tendrías que ver los egipcios. Porque yo estoy trabajando bueno, hace años en Egipto y realmente las momias aparecen con pelo, con su pelo, incluso con pelucas puestas, y no solo están los cráneos descarnados, que están con toda su piel y con todos los músculos, aunque sean desecados, ¿no? Y estamos hablando, pues quizás un 3000 antes de Cristo, ¿no? O sea que hace ya 5000 años y se mantiene. Se mantienen. Todo depende de las condiciones del medio. Las condiciones vamos a ver, la conservación del pelo, de la piel, de todas esas cuestiones, en términos naturales, que no embalsamados como los egipcios ni nada, todo depende del agua, depende de la cantidad de agua que tenga. Sí, para conservar un cuerpo, lo mejor es deshidratarlo. Se deshidrata y al deshidratarlo, perder el agua, pues no da tiempo a la putrefacción. Claro, las bacterias no pueden estar. Entonces, yo siempre digo algo que parece de broma, y lo es en realidad, pero pensemos, por ejemplo, un jamón. El jamón que nos comemos. ¿Qué es? El jamón es una momia. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Sí, sí. ¿Cómo se hace el jamón? Pues el jamón se hace poniéndole sal. ¿Qué hace la sal? La sal chupa el agua, chupa la humedad que tiene el jamón y quita la humedad. Entonces deshidrata y no da tiempo a que las bacterias lo colonicen y se pudra. Por lo tanto, pues estamos comiendo un jamón que, por cierto, bueno, quizá había que probar lo de las momias, que yo no lo he probado, pero a lo mejor son jamones. No es así. Pero, ¿cómo hacían las momias los egipcios? La momificación era con sal y con carbonato sódico. Es decir, el natrón famoso, ¿no? Con el natrón los metían nada más ni nada menos que 70 días en natrón. 70 días. Y entonces después lo sacaban, habían perdido la grasa, por supuesto, se había perdido la grasa, por eso están muy delgaditas. Las momias son muy delgaditas siempre, y después los vendaban, ponían venda y los hacían un bulto funerario muy grande, como en los Andes, por ejemplo, ¿no? Hacían también bultos funerarios, como los Paracas en Perú, o como cualquier otra cultura de allí, de Nazca incluso, ¿no? Bueno, entonces se conserva muy bien porque se roba la humedad. Y al robarse la humedad pasa eso. Pero ahora pensemos en términos naturales. Si en un lugar frío y seco, por ejemplo Granada, en Granada, que está Sierra Nevada cerca y el cementerio está frente a Sierra Nevada, en el invierno se mete en un nicho a una persona, aquello está realmente muy frío y el viento es muy frío. Por lo tanto, pierde la humedad muy rápidamente y se momifica. Pero pensemos, por lo contrario, que lo enterramos en el mes de agosto, con todo el calor. El nicho está a 60 grados de temperatura. Por lo tanto, metemos el cadáver y se deshidrata muy rápidamente. Y es por eso, por lo que en cementerios como el de Granada, por ejemplo, aparece una cantidad muy superior al 60% de los cadáveres momificados. Claro. Bueno, y lo vemos, por ejemplo, en las catacumbas de los capuchinos de Palermo. Absolutamente, absolutamente. Bueno, hay mil ejemplos. En Guanajuato, las famosas momias de Guanajuato, Sí. ¿no? O incluso en España, las momias de Quinto. Sí, sí, en Zaragoza. Es lo mismo. Sí, sí, sí. Pero encontramos, bueno, aquí en Granada, por ejemplo, se ha encontrado una momia de la Edad del Bronce. Un tipo momificado de la Edad del Bronce. Hay 200 sepulturas en el lugar. Bueno, pues uno está momificado.
¿Y por qué? Pues porque las condiciones del medio lo fueron así y porque estaba tapado, porque estaba hermético el lugar, porque no se había abierto los 4.000 años. Bueno, y ahí está, ¿no? Una momia con su pelo, con pelo y con todo de 1500 antes de Cristo. Bueno, es alucinante. En Historia de la Antropología Física Española hay uno de los temas de los que se habla mucho de actualidad, ¿no? Y se habla de un asunto que en los últimos años, pues bueno, sobre todo por el mundo del fútbol, parece que se ha querido poner la lupa en si la sociedad española es racista, si existe el racismo en España como sociedad, como algo cultural. Eh, ¿Somos racistas los españoles, doctor? Sí, sí, sí. Pero no, vamos a ver, no los españoles, todo el mundo es racista. Todo el mundo es racista. Esto es algo que entiendo que la educación es la que lo cambia, porque siempre todos tendemos a ver al sujeto, al diferente, siempre como distinto a nosotros y como inferior a nosotros. Yo puedo poner un ejemplo, vamos a ver. Uh-huh. Si ahora viene una persona a España, viene un extranjero, viene a España, un amigo nuestro, llega y dice, hombre, pues yo me interesa mucho ver el País Vasco. Uh-huh. Y dice, bueno, hombre, ¿y por qué no ves Andalucía, que está mejor? ¿Por qué? Porque los vascos son bla, 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 bla. O los catalanes son bla, 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 bla. Bien, vale. Entonces, vente a Andalucía. Bueno, y el hombre dice, te voy a hacer caso. Y entonces dice, bueno, pues voy a ir a Sevilla. Y dice, no, hombre, no, que Sevilla, bueno, los sevillanos son tal, 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 tal. A Cádiz tampoco, por favor. A Jaén, no, 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 a Granada. Vale, es mi tierra. Y Granada es lo bueno. Ahora llega el tipo y dice, es verdad, Granada es muy bonita y tal, ¿qué ciudad más bonita? Y dice, bueno, claro, porque no conoce el barrio tal, que es de gente mala, el otro que no sé qué. Vale, ¿cuál es el barrio bueno? El mío, el mío. Y entonces llega y dice, ¿qué barrio más bueno tienes? Y dice, bueno, claro, porque tú no sabes que tal calle es la de los borrachos, tal otra calle es de tal. La calle buena es la mía. Y cuando llegan a la casa, dice, ¿tu casa? ¿Qué edificio más bueno tienes? ¿Dónde vives? Este no sabe que el vecino mío del segundo le pega a la mujer y el otro que llega, bien, ¿cuál es? Mi casa. Y dentro de mi casa yo. Entonces el humano se mueve en una disyuntiva centrífuga por un lado y centrípeta por otro. Es decir, que el humano, cuando tenemos un partido de fútbol del Campeonato del Mundo, todo es España. Todos somos España. Cuando la semana siguiente juega España contra Inglaterra, el deseo de los ingleses es que mueran los españoles y el de los españoles es que mueran los ingleses. Claro, entonces nos estamos moviendo en un mundo globalizado, global, y al mismo tiempo en un mundo minúsculo que somos nosotros. Bueno, pues eso es la idea. El racismo, claro. El racismo es, al fin y al cabo, es el considerar que el otro no es como yo. Y como no es como yo, siempre es inferior a mí, obviamente, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Y bien, entonces eso solo se puede solucionar. El racismo no se soluciona con leyes, el racismo se soluciona con educación. No tiene Uh-huh. otro. Uh-huh. Además es que a nivel global, ¿no? Yo creo que pues, existe esa concepción estereotipada de que, por ejemplo, y lo vi hace poco, ¿no? En el viaje de Grecia que acabamos de hacer, pues venían un par de chicas fabulosas de Colombia y ellas venían con ese miedo de cómo nos verá el grupo de españoles, ¿no? Nos verá con cierto racismo, o sea, nos verá regular. Sin embargo, nosotros españoles vamos al norte de Europa y te miran un poco por encima del hombro, ¿no? Por debajo del hombro, perdón, te miran así. Vas a Australia o vas a otros países y también, ¿no? Eres como un poco inferior. En África, pues si vamos a África, son tan pobres y tal que les ves casi hasta con un poco de pena, ¿no? Es decir, que al final vemos que en todo el mundo existe esto, ¿no? Claro, pero no podemos negarlo. El que digamos que no lo somos. Sí puedo decir que los menos racistas posiblemente del mundo sean los católicos del sur de Europa. Por esa idea de que todos somos hermanos, de que tal, esa idea religiosa. Y por eso quizá, pero no quiere decir que no lo seamos. Cuidado, no quiere decir eso. Mira, yo puedo contar una cosa que puede servir. Cuando yo estudiaba
en primero estudiaba medicina, entonces éramos más de 1000 alumnos en primero. Bueno, pues teníamos un alumno negro, un compañero negro. Era nuestro negro, lo adorábamos, era un tipo encantador, maravilloso. Bueno, ya digo. Al año siguiente vinieron 15 negros, ya eran negros, ya era un grupo aparte, ya eran los malos, ya olían mal, ya eran desagradables. Bueno, ¿por qué? Pues porque se crean grupos diferentes, ¿no? Y entonces, pues de esa manera, uno conserva sus costumbres, ya chocan con las mías, ya tenemos, y ya empieza el problema. Pero el racismo, el considerar al otro distinto, y siempre, si es distinto, es inferior, eso en lo humano existe. Y eso existe, como digo, solo tiene la solución pues, de estar mezclados todos y comprender que todos somos lo mismo. Si es que no tiene mucha discusión, es que todos somos iguales. Uno es blanco y el otro menos blanco, pero el blanco nunca es blanco. Nunca un papel blanco y el negro nunca es negro del todo. Tanta variedad hay en uno y en otros que al fin y al cabo es un gradiente entre uno y otro. Lo importante es que no es que todos seamos hermanos, ya como esas cosas que se nos hablan de la religión, sino que al fin y al cabo todos somos producto de lo mismo. Somos humanos y se acabó. Pues maravilloso, Miguel Botella. Aventureros, muy recomendable Historia de la Antropología Física Española, la nueva obra del profesor Miguel Botella de Almozara. Pues una maravilla, una maravilla. A mí me ha gustado muchísimo. Además se lee muy fácil porque a lo mejor cuando pensamos pues, que lo ha escrito un catedrático en antropología física, ¿no? Profesor emérito, que estudia medicina, arqueología, antropología física, podemos pensar, bueno, esto va a ser un rollo de leer, va a ser un libro complicadísimo, árido, y todo lo contrario, se lee con mucha agilidad, la letra es grande, lo cual me gusta, hay imágenes, bueno, la verdad es que es muy sencillo de leer y os voy a poner pues, el enlace donde podéis haceros con Historia de Antropología Física Española en el vídeo del canal. Profesor, antes de que concluya la entrevista, me gustaría hacerle la pregunta que hago a todos los invitados que vienen al canal, que sería, a Miguel Botella le ponen a cenar con 3 personajes históricos. ¿A quién metería en esa cena? ¿A quién me querría parecer? No, ¿a quién le gusta, si pudiese cenar con 3 personajes de la historia, ¿a quién metería en esa cena con usted? Una cenita con 3 personajes históricos. Hombre. Primero con Darwin. Darwin. Primero Darwin. Segundo, posiblemente Julio César. Ajá. Y tercero, posiblemente, yo qué sé, ¿quién podría ser? Posiblemente un obrero del siglo XIX de Londres. Menuda, muy interesante. A Colón no lo mete porque a lo mejor ya cenó en su despacho con él en algún momento, ¿eh? Eso ya me lo conozco. Pues nada, doctor, que ha sido un placer tenerle en Desafío Viajero y nada, le dejo las últimas palabras para que se despida. Bueno, pues que muchas gracias por la entrevista y que piensen que la antropología física y forense, que es algo que yo me dedico ahora, pues no es ni más ni menos que un asunto apasionante en el cual pues yo he sido feliz toda mi vida y creo que todo el que lo toca lo es, porque como digo, es un privilegio estar en esta profesión. Muy bien, pues aventureros, gracias de corazón por haber estado ahí presentes en la entrevista de hoy. Un honor, como siempre, el teneros por aquí, el tener a Miguel Botella. Por fin hemos tenido a Miguel Botella en Desafío Viajero, tenía muchas ganas. Gracias, aventureros, y hasta la vista. Venga, hasta luego.